Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos listos para iniciar un curso más. Es el curso que tenemos ahorita para iniciar es relacionado a la transmisión MPS6 utilizado en los vehículos Volvo. Bien, vamos a compartirles información para poder explicar este sistema. Este es un sistema de doble embrague húmedo. ¿Ok? Entonces vamos a ver la información relacionada a este tipo de sistema. Bien, este sistema entra dentro de las transmisiones DSG o de cambio directo. ¿Ok? Esta es una transmisión que se desarrolla por la empresa alemana Getrack. ¿Ok? Para Getrack, esta transmisión es la 6DST 450. Hay una versión un poquito más grande que esta, que se va a ocupar para los Mitsubishi. ¿Ok? Entonces, en el momento en que aparece esta 6DST 450, también aparece otra más que es para los Mitsubishi. Aquí en México, esta transmisión la vamos a ver prácticamente en esos dos vehículos, Volvo y Mitsubishi. En otras partes del mundo lo podríamos ver en algunos vehículos de Ford y en algunos vehículos de Chrysler. ¿Okay? Aquí solo lo vamos a ver en esos dos que les acabo de comentar. Ahorita vamos a ver sus características. Es una transmisión que si bien no es muy abundante, es decir, no hay muchos vehículos con esta transmisión, pues sí nos sorprende porque en algunos años cuando aparece abarcó prácticamente todas las carrocerías de Volvo. Así es que si te toca trabajar un Volvo que esté dentro de ciertos años, la única transmisión que tenían era prácticamente esta. Como todos los sistemas, cuando son recientes, pues cuando hay algún problema o algo raro que esté haciendo el sistema, pues normalmente está protegido por la garantía que dan los concesionarios. Pero al paso del tiempo, cuando ya las garantías se van terminando, bueno, pues si el sistema falla, pues ya le corresponde al cliente o repararlo dentro de la Volvo o buscar afuera quien pueda meter de mano a la transmisión para poderla poner a trabajar de manera correcta. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, vamos a ver aquí que el Volvo S40 con un motor de 2 litros 2008, recuerden que los vehículos Volvo son turbos, los motores de Volvo son turbos, o sea que son transmisiones que van a trabajar con el torque de un vehículo que utiliza turbo, con motores de 4 cilindros que pueden ir desde los 2 litros, 1.6 y por 2.4, por ejemplo. Muy bien. Uh, también tenemos, por ejemplo, el L5, o el motor en línea 5, de 5 cilindros, 2.4, y la mayoría van a ser motores que son turbo, pero son 2 litros. Bueno, esa transmisión la vamos a identificar como MPS6. El fabricante G-Track, como les había dicho, la reconoce como 6DCT 450. Bien, pues ya no es para nosotros algo sorpresivo saber que hay transmisiones de doble embrague. Estamos acostumbrados a la marca Volkswagen, a la Audi, que continuamente sacan ese tipo de cosas diferentes. Pero ahora verlo en vehículos diferentes que no son ni Volkswagen y que no son Audi, sí nos sorprende un poco, ¿verdad? Bien, una de las grandes ventajas de este tipo de transmisiones es que se transfiere la fuerza del motor de una manera muy directa, casi sin pérdidas, y luego el sistema de engranajes, que es de engranajes helicoidales, pues también son de esos engranajes que transfieren el torque con las pérdidas menos posibles. Entonces, teniendo un embrague doble, húmedo, excelente para transferir torque y eliminar muchas vibraciones torsionales, unido a esos engranajes helicoidales, pues estaríamos hablando de que una transferencia de fuerza
muy directa y con pocas pérdidas mecánicas. Bien, ¿cómo vamos a identificar estas transmisiones? Voy a regresar tantito. Y aquí, por ejemplo, podemos tener la parte frontal de la transmisión, la cual ya le falta un componente que ahorita les voy a mostrar. Aquí estamos viendo ya lo que es la unidad del embrague doble. No debería de verse, y ahorita les voy a dar una imagen en la que no se nota. Y esta es una de las partes bien importantes, pues cuando nosotros vemos que la transmisión viene con este cárter de plástico y con el conector redondo en el centro, en la parte superior, pues nos ya queda claro que se trata de una transmisión MPS6. Actualmente muchas transmisiones tienen montados cárter de plástico y bueno, hay muchas variantes, pero si ustedes observan, esta es una que no se nos puede olvidar. En la parte superior, en la parte del medio, hay un conector redondo, no es muy grande este conector, y es de la manera en que nosotros vamos a identificar de una manera rápida la transmisión MPS6. Hacia el lado derecho, lo que observamos es el filtro de cartucho. Ese tipo de filtros que se utilizan para filtrar eh, las partículas que generan los discos de fricción. ¿Ok? Y que después va a ser conducido ese líquido hacia el enfriador. ¿Ok? Entonces, esa es una de las formas más rápidas de saber que tenemos esta MPS6. Muy bien. Hay mucha tarea con esas transmisiones, realmente nos dan un poquito de problema y nos vamos a encontrarnos con lo siguiente. Una de las eh, causas por las cuales es la llegada de ese tipo de transmisiones al taller es por fugas de aceite. Y esa fuga de aceite está ocasionada, ahorita lo van a ver, por la tapa delantera de la transmisión. ¿Ok? Pero también con el paso del tiempo y con el uso constante del vehículo, pues vamos a encontrar algunas fallas como códigos que se generan en la mecatrónica debido a problemas con sensores, debido a problemas con la misma mecatrónica. Y también hay componentes mecánicos que con el paso del tiempo se van a desgastar y va a ser necesario abrir la transmisión para su reemplazo. Bien, ¿cuáles son las fallas más comunes? Bueno, pues que el carro repentinamente empiece a presentar golpeteos, patinamientos, el foco se prende, la transmisión se bloquea y solo camina hacia adelante, pero no en reversa, o a veces camina en reversa y no hacia adelante, ponemos el escáner y cuando el carro empieza a presentar todos estos síntomas, el escáner nos refleja muchos códigos, ¿ok? Demasiados códigos para empezar a trabajar un sistema con el que no hemos trabajado anteriormente. Y si guardamos la calma, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos códigos han sido provocados por falta de nivel de aceite. ¿Ok? Bueno, hasta ahí es posible que de esos muchos problemas que tenga la transmisión podrían corregirse la mayoría si nosotros nos damos cuenta que efectivamente le falta demasiado líquido a la transmisión. Bien, aquí vamos a ver cuáles son los puntos para medir el aceite y les vamos a hablar más adelantito también cómo drenar, por ejemplo, el aceite. Eh, y bueno, ya comentábamos, acá tenemos un filtro que es un filtro de cartucho, el cual es importante sustituirlo a cierto kilometraje. Eh, la transmisión tiene dos filtros, pero uno está internamente y ya ese no lo vamos a poder reemplazar hasta que no se abra la transmisión en dos partes. Mientras que el de cartucho es parte del mantenimiento, parte del servicio y es importante su reemplazo. Este tipo de filtros son eficaces porque son de buena porosidad, pero con el paso del tiempo se saturan muy rápido. Entonces no debemos de estarlos dejando ahí, siempre hay que reemplazarlo por nuevo. Hay quienes pueden decir, es que no lo encuentro, mejor lo limpio, lo lavo, y lo cierto y lo correcto es que lo mejor es que hagamos el esfuerzo por encargarlo, por conseguir su filtro de cartucho, porque es un componente muy importante en donde estamos tratando de resguardar las partículas
y que el mantenerlo limpio nos va a ayudar muchísimo, ya que el filtro principal no lo vamos a poder reemplazar hasta que no se abra la transmisión. Bien, lo ideal sería reemplazarlo, como lo mencionamos aquí, a los 45,000 kilómetros. Ahora, el aceite que se puede drenar cuando le damos servicio a una transmisión es de solo 5,5 litros, que parece muy poco y de hecho es poco, pero cuando vemos el costo de cada litro, ya ahí como que sentimos como si fueran 10 y no 5. ¿Ok? Entonces, si tú cambias el cartucho y cambias el aceite o drenas el aceite, te vas a dar cuenta que lo que vas a poder reemplazar son 5,5 litros. El total de la transmisión debería ser o es de 7,5 litros, tal vez 8, y el número de parte del fluido original vendría siendo el 116, perdón, 1838. Ese sería el número de parte para Volvo cuando tú pides el aceite para un sistema de eso. Pero voy a regresarme un poquito para que ustedes recuerden esto. Fíjense bien, no he actualizado la fecha de uso de esta transmisión. ¿Ok? No la he actualizado. Pero nada más para que tengan ustedes una idea entre qué fecha y qué fecha vamos a encontrar en los vehículos Volvo ese tipo de transmisiones. Y si te das cuenta, la mayoría entran en un periodo en el cual pues ya deben de haber cumplido más de 100,000 kilómetros y ya deben de estar tocando a la puerta del taller para podérselo revisar algún ruido, alguna fuga de aceite, algún foquito que está prendido. Están casi a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque para ser máximo, no sé, un 2018-19, ya estaríamos hablando que muchos vehículos ya necesitan algún tipo de servicio. Bien, aquí tenemos unos ejemplos. El Volvo V70 empieza en el 2009 y aparentemente solo hasta el 2017. Tal vez algunos puedan ir más adelante, o sea, hasta un 2019. El Volvo S80 igual del 2009 al 2017. Y tenemos también al Volvo S60 del 2010 al 2017, el Volvo V60 del 2010 al 2017, el Volvo V40 2012-2017 y el Volvo CX, XC60 y XC90 del 2010 al 2014 y 11. ¿Ok? Es muy común, de verdad, recibir ese tipo de vehículos y lo cierto es que cuando estos vehículos lleguen con nosotros, la mayor parte es por falta de aceite, por falta de fluido. Honestamente, ya comentamos aquí que el mantenimiento lo podríamos recomendar a 45,000 kilómetros. Podemos recomendar. Falta que los clientes les digan que es buena idea, ¿no? Porque pues lo cierto es que el carro jala también cuando el aceite está a nivel que pareciera demasiado abusivo o demasiado pronto el pensar que a los 45,000 kilómetros se cambia el aceite. ¿Ok? Sin embargo, yo se lo sugiero muchísimo. Ahora, adicionalmente, conviene, ¿verdad? Que conviene muchísimo que a un cliente se le pueda hacer 2 o 3 revisiones de nivel en un año. Él ya podrá escoger cuándo le conviene hacer su revisión y podamos saber que el nivel es correcto. Fíjate bien que la fuga que tienen estas transmisiones a veces no se ve, es imperceptible y les voy a comentar por qué. La mayoría de este tipo de vehículos tiene un montón de tolvas en la parte de abajo entre el motor y la caja. Son buena idea el tener las tolvas, unas tolvas de plástico que ayudan mucho con la aerodinámica del vehículo. Sí, le ayudan, le sirven esas tolvas. De no ser útiles, de no ser una ventaja el ponerlas, pues no las pondrían. Y lo cierto es que cubren bastante el área tanto del motor como de la caja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay una fuga, esa fuga no se ve en inmediato, porque el aceite que se está tirando está cayendo en la tolva. Y si la tolva está cayendo en el aceite, pues va a tardar cierto tiempo en que aparezca en el piso. Ahora, si ya hay un poco de aceite en la tolva, pero vas manejando el carro,
sea, el aceite se va corriendo hacia atrás y empieza a caerse cuando el vehículo está en movimiento. Entonces, cuando llegas y estacionas el carro, se podría ver una gotita de lo que realmente podría ser ya un charco grande del que se va cayendo en la tolva. Entonces, parecen una, dos o tres gotitas, demasiado poquito para lo que realmente está tirándose. ¿Ok? Entonces, esas tolvas que van abajo están impidiendo que nos enteremos rápido de que hay una fuga fuerte. Por eso te decía, es recomendable que si el cliente puede acudir al taller, si no tres, sí dos veces al año, para checar su nivel. Digo, es algo que puede ser muy rápido. Si el carro está a nivel, no le va a costar mucho tiempo ni trabajo el checarlo. Pero si no está a nivel, pues qué bueno que se dé cuenta, qué bueno que se cheque si esa fuga se encuentra entre el motor y la caja o si está ocurriendo por otra circunstancia, ¿ok? Y que se corrija lo antes posible. Porque imagínate que a ti te agarre un carro con un nivel bajo en carretera, ya cuando estás muy avanzado en tu camino, es difícil regresar y pueden pasarle cosas muy desagradables a la transmisión por un bajo nivel de aceite. Ok, aquí en la flechita, en el número 2 es donde se puede checar el nivel de aceite. Tiene que estar el carro andando. Vamos a dejarlo en ralentí y vamos a quitar el tornillito. Entonces debe de haber aceite, debe de tirar un poquito de aceite. No debe de salir un chorro de aceite, no. Pero sí debe de ver que haya aceite ahí y si alumbramos con una lamparita, podemos observar que el aceite está a nivel de donde se encuentra el tornillo. Excelente, quiere decir que no hay fuga de aceite, que estamos bien con el nivel. ¿Ok? O si ahí está el servicio, ya cambiaste el aceite, ya cambiaste el cartucho, entonces, puedes observar ahí que el aceite está en correcto estado. ¿Qué es lo que necesitamos también para hacer ese nivel? Checar la temperatura del líquido, ¿ok? Vamos a ver si lo tenemos acá adelante. O sea, ya vi que tengo que tener el carro andando en parking, nivelado, que tengo que quitar el tornillo 2 y tiene que haber aceite ahí. Pero hay que tomar en cuenta siempre la temperatura para que todo esté correcto. ¿No? Miren, normalmente en un módulo hidráulico como este, andaríamos entre 40 y 60 grados de temperatura para que concuerde la temperatura, lo cual tiene que ver mucho con la viscosidad del líquido y el punto de nivel. ¿Ok? El punto de nivel es importante. Yo podría checar la temperatura a 20 grados, lo podría checar a 100 grados, lo podría checar a 80 grados. ¿Y a poco cada que quite el tornillo y salga aceite, podría yo decir que está bien? Claro que no. Claro que no, porque para que el nivel sea correcto siempre debe de haber una temperatura. Cuando tenemos una varilla, una bayoneta para medir el nivel de aceite, la misma varilla tiene unas rayitas que nos dice si el aceite está correcto, si le falta, si el aceite está correcto, si está frío, si el aceite está correcto, si está caliente. Y bueno, pues con esas referencias podemos saber si le hace falta o no a la transmisión. Pero aquí no tenemos una varilla, solo tenemos un tornillo. Y la altura de ese orificio es la altura que corresponde al nivel correcto. ¿Ok? Bien, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que el fluido, si estuviese, no sé, a 10 grados, quedaría por debajo del orificio. Y si tuviera más de 80 grados, tal vez 90, el aceite podría salir con mucha facilidad e inclusive estar por arriba de la raya de nivel. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener siempre una referencia de la temperatura para ser más precisos en la medición del nivel. Y creo que la temperatura ideal sería entre los 60, entre los 40 y 60 grados de temperatura sería lo correcto para poder estar convencidos de que el aceite que se encuentra en la transmisión se encuentra a un nivel correcto. Muy bien. Bueno, ya hablamos del tipo de fluido. Oye, ¿y qué no hay otro tipo de fluido que le podamos poner que no sea el 116, 183.8? Sí lo hay, pero ya estaría nosotros ver.
que las características que requiere Volvo sean compatibles con los fluidos. Actualmente hay vehículos que ocupan fluido, que son DSG, hay mucha gama en los carros Audi, hay mucho DSG, es decir, de transmisión de cambio directo con embragues húmedos. Entonces, podríamos, o es muy probable que podemos preguntar si hay fluido DSG que sea compatible con Volvo. Y lo más correcto es que sí. Ahora, lo cierto es que sería bueno también comparar si el fluido aftermarket, es decir, que no está en Volvo, tiene el costo similar o muy parecido al que tenemos al precio de Volvo, porque si la verdad es que la diferencia entre uno y el otro es muy poquita, pues 100% preferiríamos poner el de Volvo. Por ahí andan algunos fluidos europeos importantes como Pentosin o como no sé, está Pentosin, ay, ¿cuál otro tenemos por ahí? Está, por ejemplo, Lutgar, que ese no es ese es americano, y tenemos por ahí Valvoline, no sé. Hay que buscar entre ciertos aceites que se utilizan am, eh, para embragues húmedos. Hay que ver porque si el fluido que tenemos es compatible con las características de Volvo, bueno, pues podría ser una buena opción el poder rellenar, el poder agregar, el poder dar el servicio a la transmisión con el fluido, si no el original, uno que sea con las características ideales para trabajar con los sistemas Volvo. Los fluidos no pueden ser cualquiera porque cubren una gama de actividades muy importante. Los fluidos de estas transmisiones efectivamente van a servir como un ATF trabajando con el embrague doble. El embrague doble es muy similar o trabaja de una manera muy similar a un embrague de una transmisión automática. Tiene un émbolo, tiene la tapa del émbolo, tiene un conjunto de discos que tiene que comprimir. O sea, el trabajo de estos embragues es muy, muy parecido a un sistema hidráulico de una transmisión convencional. ¿Ok? Pero no es la única tarea que tiene eh, el fluido. Pues también tiene que trabajar con una bomba que vaya adentro, tiene que trabajar con un conjunto de válvulas que van en el cuerpo, tiene que trabajar con un conjunto de solenoides. Es muy, muy parecido a una transmisión de cambio manual, pero luego viene la diferencia. Y la diferencia está en que este aceite tiene que trabajar con engranajes helicoidales. Tal vez algo como pasaba con Honda, en donde Honda no tenía engranajes planetarios, sino engranajes helicoidales. Pues aquí también hay muchos. Pero realmente los engranajes helicoidales que tiene Volvo, igual que los que usan Audi, son más bien similares a las transmisiones de cambio manual. ¿Ok? Y todos esos sistemas modernos de engranajes helicoidales han cambiado los materiales con los que se utilizan, los materiales que se ocupan en los acopladores, ¿ok? En los mismos puntos de contacto donde va a hacer contacto una horquilla con un sincronizador, hay ciertas características especiales en la transmisión en la cual no podríamos precisamente, en lugar de poner un aceite especial para doble embrague, poner un ATF sintético, por ejemplo. No podríamos empatar estas condiciones con cualquier tipo de aceite. Realmente no se puede. Entonces, tendríamos que poner el original o buscar uno que tenga las características que, que requiere Volvo para que su transmisión trabaje de manera correcta. Y yo casi les puedo asegurar que cuando el aceite envejece, provoca el deterioro del sello por donde normalmente fuga la tapa delantera de Volvo. ¿Ok? Todos los elementos con el tiempo, la carga, el aceite, perdón, la temperatura, todos los componentes que están expuestos al al aceite y a la temperatura, eh, trabajan muy bien cuando el aceite está cuando menos en un, no sé, un 80%.
Pero cuando el aceite ya no está al 80%, sino a un 70%, ¿a qué me refiero a su 70%? De su composición original, de como cuando era nuevo. Pues cuando nuevo es nuevo, está al 100% en su composición química, en su composición original. Y protege cuanta cosa haya dentro de la transmisión. Lo cierto es que esta composición se va deteriorando por la temperatura, por el mismo uso, por el tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Por ello se requiere su cambio, su mantenimiento. Ujú. Ok, ¿qué pasa si no haces ese mantenimiento? Bueno, pues el aceite, como quiera que sea, funciona, pero ya no está al 100% de su capacidad. Y conforme va pasando el porcentaje, cuando llegamos al 80, al 70, el fluido todavía está funcionando, tal vez los cambios están excelentes, pero al bajar del 70%, muchos componentes empiezan a resentir eso. Muchos componentes pueden inclusive ya tener fricción porque ese fluido ya no está al 100%. ¿Y qué te puedo decir si lo dejas más tiempo y el aceite ya está a un 30%? Allí seguramente ya tendremos muchos problemas en aluminio, muchos problemas en algunos plásticos, en el mismo caucho, no sé, en algunos componentes que no sería bueno continuar con un fluido tan bajo en porcentaje comparado con la capacidad que debe tener, ¿ok? Y por eso les comentaba, creo que este fluido cuando envejece sí podría ser el causante de un deterioro aquí, miren. Esta es la tapa frontal que cubre a la transmisión, que cubre al embrague doble, ¿ok? Esta tapa frontal tiene dos áreas que tiene que cubrir de aceite y una de esas áreas es la externa. En el diámetro externo, en la circunferencia externa, en ese contorno, ahí tenemos material vulcanizado, el cual va a proteger que no haya fugas en el contorno de la tapa. ¿Ok? Pero ahí tenemos una parte que está cubierta y que además el aceite está ahí completamente fijo, está estacionado. Porque las circunstancias del medio cambian totalmente. Acá tenemos otro tipo de sello que lo vemos aquí en el centro como de color café. Y ese sello no es de caucho, no es un sello que esté protegiendo el contorno de la tapa. No, nada. Ahora aquí lo que tenemos es un sello que es demasiado delgadito y flexible. Ahí, en esa parte donde tenemos el centro, donde el embrague doble, ahí tenemos dos dampers. ¿Sí? El que vemos a la vista es uno que va a quedar en el cigüeñal. Y las rotaciones del cigüeñal, las rotaciones del mismo embrague doble, pues sí generan ciertas, pues, mm, no gira completamente parejito el centro, tiene ciertos movimientos y se necesita esa parte del centro del sello que se vaya moviendo con esos movimientos que tiene el centro. No son exagerados, son mínimos, pero el sello trata de acompañar al centro para lograr un mejor sello. ¿Ok? Entonces tiene que ser un sello muy especial y muy flexible. Pero como les comentaba, si nosotros no vemos que el vehículo tiene un mantenimiento constante, lo que puede pasar es que se empieza a deteriorar el sello del centro de la tapa. Ese sello flexible se empieza a poner rígido y empezamos a experimentar primero lagrimeo de aceite, de repente ya empieza a tirar gotitas, cuando nos damos cuenta ya hay un montón de aceite afuera. Porque lo que pasa es que perdón, en el centro del embrague doble hay mucho aceite. Hay mucho aceite. Entonces, cuando nosotros estamos checando las fugas, ya sin la tolva, o ya nos dimos cuenta que sí está tirando aceite la transmisión, que como les comento, es que no se ven gotas abajo, no, pero porque la tolva las desvía más hacia atrás o más hacia adelante. Cuando nos damos cuenta que sí hay una verdadera fuga,
difícilmente vamos a pensar que es por el centro. ¿Por qué? Porque por la cantidad es más fácil pensar que la fuga está siendo originada por la parte baja, por el contorno, por la parte más grande de la tapa. Por ahí pienso que es más fácil que se acumule aceite ahí que en el centro. Pero bueno, al final la sorpresa es que no, que la fuga más grande se encuentra en el sello de la tapa en la parte central. ¿Ok? Bien, entonces, definitivamente no nos damos cuenta sino hasta que quitamos la caja, la separamos del motor. Pero, como vuelvo a repetir, lo que yo pienso ah, de momento de una fuga, no estoy pensando jamás en esta etapa. Y no sé también cuánto aceite se está perdiendo hasta que no retiramos las tolvas y que vemos que están bañadas de aceite. Estamos pensando que ya hay un volumen fuerte de aceite que se está perdiendo. Y también no sabemos si el aceite es de motor o de la transmisión. Pero por el tipo de viscosidad, pues obviamente nos damos cuenta que no huele al aceite del motor, sino que huele a un aceite tipo ATF y que definitivamente tiene que ser de la caja. Es como más cafecito, de un color totalmente diferente, pero aún no sabemos cuál es el problema. Si no es hasta que ahora sí, al ver que es demasiada la caída del aceite, nos animamos a mandar abajo la transmisión. Y una vez ya estando bajo la transmisión, pues observamos que en la concha hay una gran cantidad. Y como que esa gran cantidad ya como que no nos suena que pueda prevenir nada más de la parte baja de la tapa, del contorno, sino que ya vemos que en la parte del centro está demasiado limpia y que por ahí podría estar la fuga fuerte. ¿Y por qué? Porque en el centro siempre hay movimiento, mucho movimiento, y ese movimiento puede ser el causante de que salga más aceite de lo normal. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que ya está fuera la transmisión, lo que tenemos que hacer es retirar unas tapitas. Aquí podemos ver tres tapitas para poder sacar la tapa. Esas tres, pues como tapitas o cubiertitas que seguros vamos a llamar, esos tres seguros que sostienen la tapa. Cada uno de ellos tiene un tornillo y un tornillo creo que ese es un tornillo torque, ¿ok? No recuerdo si es 30 o 25 de esos tornillos, por aquí los debo de tener. Esos tornillos se van a quitar, pero aquí hay mucho cuidado, voy a decir por qué. No queremos poner un impacto inmediato ahí en el tornillo para quitarlo y no lo vamos a hacer, porque esos tornillos normalmente vienen con Loctite, o sea, sellador de tuercas. Y si yo quiero ser muy fuerte para aflojar el tornillo, a veces puedo romper la cabeza del tornillo. Entonces, creo que lo que me conviene a mí es para quitar el tornillo que sé que trae sellador, puedo poner un poco de afloja todo, darle unos pequeños golpes al tornillo y tratar de aflojarlo con una matraca, una extensión normal, sin en este momento pensar en una matraca de impacto, por ejemplo. Es que si la cuerda está muy pegada y hacemos demasiado fuerza en la cabeza del tornillo, pues corremos el riesgo de que se rompa el tornillo. Entonces vamos a tratar de convencerlo de otra manera, con afloja todo, pegándole, pegándole, pegándole. Y después vamos a aflojarlo con la matraca. A veces puede estar muy duro, no hay que perder la paciencia, vamos a tratar de aflojarlo. Una vez que ya aflojó, no hemos ganado la batalla, hay que poner más afloja todo, más golpecitos, de tal manera que poco a poquito vayamos sintiendo que el tornillo ya ha aflojado lo suficiente. El momento en que el tornillo ya dio más de una vuelta, ahora sí, si tú gustas poner un impacto para sacar el tornillo rápido, pues ya lo puedes hacer, pero no lo hagas desde cero. O sea, no lo hagas desde que el tornillo está puesto y no lo has puesto ni afloja todo y no le has dado un golpecito al tornillo para que se trate de penetrar el afloja todo y que despegue un poquito el sellador. El sellador que tienen los tornillos es un sellador removible, pero aunque sea removible, no es algo que fácilmente puedas, o que puedas hacer que el tornillo se mueva rápido. Ok, bien, vamos a quitar las tres, retenedores. Ajá, vamos a quitar los tres seguros, los tres retornedores.
y ya tenemos en la mano los retenedores. Son iguales, no nos vamos a preocupar si era el de arriba, si era el de en medio, si era el de abajo, no importa, son iguales, los tornillos son iguales. Y en el momento que nosotros ya quitamos esos retenedores, no quiere decir que ya podemos quitar la tapa, porque lo cierto es que acuérdate que si en el centro no hay tensión, en el sello central no hay tensión, sí lo hay en el externo. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es buscar un lugar correcto, un lugar donde se pueda apoyar bien un desarmador grande y tratar de con el mismo desarmador empujar la tapa hacia afuera, ¿ok? No pensar en hacerle un hoyo a la tapa, no pensar en acabar con ella para quitarla al fin que ya no la voy a ocupar. No, no es necesario de verdad. Si el punto de apoyo donde yo traté de empujar con el desarmador largo, la tapa no salió, buscamos otro punto, tal vez del lado contrario, con mucho cuidado, y la echamos hacia afuera. Es decir, no es necesario que termines con una tapa totalmente deformada o perforada para poder sacarla de la transmisión. Haciendo el golpe correcto, haciendo el empuje correcto de la tapa, va a salir y no necesitamos que quede ahí toda deforme. ¿Ok? Fíjense que hoy día, por ejemplo, todos pensamos en que algunas transmisiones son las que nos convienen reparar. Pero la verdad es que yo estoy convencido de que hay tanta variedad que no sabemos cuándo llegará de una o cuándo llegará de la otra o de la otra. Y lo cierto es que, bueno, yo no he hecho de todas, pero me han tocado desde las más pequeñitas hasta las monstruosas, las de tamaño mediano. Y no sé si ha sido suerte o qué ha pasado, pero yo creo que el haber tenido práctica con tantas transmisiones es debido a la gran variedad que hoy día existe, la gran variedad de automóviles y en consecuencia la gran variedad de motores, de transmisiones y todos los sistemas automotrices que se van desarrollando con el tiempo. ¿Ok? Y lo más interesante es que son cosas muy diferentes. Una transmisión convencional no trabaja como una caja de estas, pero también esta transmisión no es la única de embrague húmedo. Hay otras que también son de embrague húmedo y algunas de sus fallas son comunes. Pero una cosa sí es muy cierto, que no totalmente, porque a pesar de que las transmisiones usan cloches húmedos, la estrategia para controlar la aplicación de los cloches y la estrategia para controlar los cambios, pues sí es diferente entre unas y otras. ¿Ok? Y cuando nosotros tenemos un vehículo que presenta un problema, tenemos la esperanza, tenemos la ilusión de que podemos resolver el problema de ese vehículo. Y lo cierto es que sí se puede. O sea que sí, aunque yo la vea tan rara, tan diferente, sí se puede. ¿Ok? Y cuando armamos estas transmisiones, yo les he comentado muchas veces, a mí me llama mucho la atención que las transmisiones modernas, que son complejas, que son diferentes, que son especiales, no nos piden mucho en cuestión de herramienta. Es decir, no tenemos que hacer una inversión enorme en herramienta para poder trabajar con estas transmisiones. Yo creo que el 80% de la herramienta que requerimos para trabajar con una transmisión ya la tenemos. Ya solo nos faltan complementos pequeños, que un dado, que una pinza, que no sé, algo, un extractor tal vez, para poder trabajar con este sistema. Y eso a mí me alenta mucho y me da mucho gusto. Pues, ¿te imaginas que para ver una transmisión de estas tuvieras que hacer una inversión grande, muy grande, para poder trabajar con ella? Pues muchos preferirían no trabajar con esta transmisión. No es que para trabajar con esta caja he comprado muchas cosas y la verdad es que no me llegan muchas. No, mejor no. Y cuando las cosas son al revés es diferente. Bueno, sí me llegan varias transmisiones de este tipo y lo cierto es que no tuve que invertir un montón de dinero para poder trabajar con ellas. No, ¿verdad? Sí tuve que hacer una compra de algunas cositas, pero nada que me haya desfalcado o que haya invertido mucho, no. ¿Ok? Acuérdate que si tú tienes buenos kits de herramienta, muchas veces con eso tienes el 80% para poder trabajar con transmisiones
de embrague doble, planetarios, de CVT, etcétera. Bueno, entonces continuemos con esto y aquí es donde vamos a tener el primer encuentro con la transmisión. Digo, aquí es donde tendríamos el primer encuentro normal, es decir, que por el trabajo, que por el uso, por el tiempo, hay desgaste, hay un problema. Porque pues, es de saber de todos que luego los vehículos se impactan, tienen accidentes, chocan y muchas veces chocan de frente. Sí, eso ya es aparte, desde luego, pero muchas veces hay muchos vehículos que llegan con la parte frontal rota, que llegan con el housing roto, porque pasaron un bache, porque le pegaron a la banqueta, o porque acaban de comprar un carro de aseguradora y la transmisión viene quebrada. ¿Ok? Esas son otras cosas, pero también llegan a nosotros y bueno, tenemos que ver la manera de cómo solucionar el problema y cambiar lo que se tenga que cambiar, ¿no? Pero por la acción natural del uso y el trabajo, lo primero que vamos a encontrar es la fuga de aceite, ¿ok? Entonces, yo he visto que muchos están desconcertados, no saben qué hacer porque llega el carro no camina y meten el escáner y ven 10 códigos y hay como que se espantan, quiere mover el carro y como que quiere, como que no quiere, trata de moverse el carro y luego se bloquea y empieza a neutralizarse, o que da miedo, no sé qué está pasando con la caja. Y luego tantos códigos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calma, calma, porque muchos de esos códigos, precisamente como los dije desde un inicio, pueden ser provocados porque tenemos un nivel muy bajo de aceite. A un nivel bajo de aceite significa una presión muy baja y si yo pongo dry y se supone que el carro se debe mover y no se mueve, pues en consecuencia van a brotar muchos códigos. Y si lo mismo lo hago en reversa, que le pongo reversa y le acelero y de repente sí se mueve y de repente no, es lógico que esas condiciones van a ser consecuencias de muchos códigos. Entonces, calma. Si tenemos una circunstancia de ese tipo, calma, lo primero que tenemos que ver es el nivel del fluido. ¿Ok? Cuando estamos ante un vehículo, en ningún momento estamos, ay, a ver, fíjate si está tirando por la tolva. No, ni siquiera sabemos que tenía fugas, ¿no? Entonces, si yo checo el nivel del fluido y veo que está muy bajo, bueno, ahí ahora sí, ya me asome abajo y sí veo manchas de aceite. Oye, y si le ponemos el nivel correcto, sí y no, porque muchas veces cuando tú ya tienes un carro en el taller que llegó en grúa, casi como le pones el aceite es como lo está tirando, es decir, ya lo tira directamente. Si tú le pones rápido y tratas de mover el carro unos 3 metros o 4, porque a lo mejor ya no vas a llegar más lejos, porque la gran cantidad que luego sale, puedes poner el nivel de aceite rápido. Y en ese momento tú tienes una distancia para poderte mover hacia atrás, podrías poner reversa y te das cuenta que el carro camina perfectamente para reversa. Tal vez aplica un poquito brusco. Ahora le ponemos dry, también aplica un poquito brusco, pero veo que se mueve con mucha facilidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo dejas otro rato más y empieza a tirarse todo el aceite y quieres volver a hacer lo mismo, el carro ya no se va a mover igual. Por lo tanto, quiere decir que efectivamente el problema está provocado por bajo nivel de aceite. ¿Ok? Entonces ya ahorita no me preocupan, voy a hacer una anotación de todos los códigos que vi, pero en este momento no me siento tan preocupado por los códigos porque veo que el carro se mueve. Oye, si ya le puse a nivel y el carro sigue igual, no se quiere mover, y chino, pues ahí sí ya, preocúpate, porque ya el problema no nada más fue de que no había aceite, sino que ya se pudo haber dañado un embrague, ¿ves? Pero vámonos por partes, no preocuparnos antes de el paso número uno, que es el nivel correcto, y ya después empezamos a sacar conclusiones. Bien, aquí está lo que estábamos mencionando hace ratito, hay que quitar los tornillitos, ya vimos dónde pueden venir las fugas, principalmente por la parte del medio. Oye, pero si el charco parece como si fuera de abajo, pues sí, porque ahí se va acumulando el aceite. Pero si te das cuenta, en la parte central de la tapa
vas a ver que está bien limpiecito aquí. Ah, ¿por qué está limpio? Pues por como cae el aceite, pues va limpiando. Aquí están los tornillos para que los vean. Estos son los retenedores. Ok. ¿Cómo le pusimos aquí? A ver. Sí, los retenedores de la tapa. Ahí están. Sí, y cuando yo le decía, es que ustedes deben de no querer quitar los tornillos con el impacto. Además, fíjate bien, cuando un tornillo de estos está muy pegado, vamos a suponer que no se rompe la cabeza del tornillo, pero tiende a barrerse. El centrito donde entra la punta Tor tiende a barrerse. Entonces no nos conviene desesperarnos. Como les comentaba, afloja todo, unos golpecitos, tratamos de aflojarlo poco a poquito, seguimos echando más, afloja todo y golpecitos y van a ver qué fácil. Aquí aparentemente en el centro yo diría, no, pero pues es un retén. Aparentemente es un retén, tiene sus rayitas y toda la cosa. Pero si tú volteas la tapa, ¿qué crees? Que no tiene resorte, ¿ok? Mira, esta es la parte vulcanizada que va en el contorno externo y acá tenemos lo del contorno interno. Y mira, cuando está volteada la tapa, no tiene resorte. Y si tú tocas ese sello, es demasiado suave, demasiado suavecito, como si fuera de papel, casi, casi. Entonces no es un retén, no tiene resorte, es un elemento que se va amoldando mucho al movimiento del centro, pero que sí, como está en contacto con el centro y el centro de ese de ese damper, es un damper, imagínate si está en el metal la cantidad de calor que tiene esa parte metálica y que lo está acompañando constantemente hacia donde se mueva el metal y con un fluido ya no al 100%, pues también sí le va a generar un cierto deterioro y posteriormente la consecuencia va a ser la fuga fuerte que vamos a tener aquí. Ojo, cuando tú dices, voy a cambiar la tapa, no veo que el aceite huela quemado, no lo veo que haya rebabas, vamos a cambiar la tapa y le vamos a cambiar el aceite y probemos. Poner la tapa no es fácil, ¿eh? Normalmente debemos de tener una herramienta que no es de esas herramientas que, a lo mejor no es tan común, sí, pero tenemos tiempo, o buscar con un acetato, ponerlo alrededor, para que vayamos guiando el centro y se vaya colocando en la parte externa del centro metálico, ¿ok? No es nada más le pongo la tapa y solita va a entrar, no, y no puedo nada más, no puedo por nada del mundo meterla a golpes, ¿no? Se deforma. Sí debo de empujarla porque solita no va a querer entrar, entra un poquito forzada y en todo momento debe de estar fijándome que en el centro va entrando derechita, 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 la voy empujando y cuando ya entra estoy contento. Ya entró en su lugar, ahora sí puedo retirar el acetato del centro y le puse aceitito al acetato del centro para que el sello entre rápido y fácil. Ya cuando está en el centro le pongo sus retenedores y voy a estar muy contento si es que al ponerle el aceite el carro ya se mueve, ¿ok? A muchos compañeros hemos compartido este tipo de tips porque ellos dicen siempre, uy, me acaba de caer un Volvo, pero en mi vida había visto una transmisión de estas, ¿cómo se llama? ¿De qué es? ¿Qué hace? Y no se mueve, ¿qué tengo que hacer? ¿Me ayudas? La bajo y me la arreglas. Mira, es que la línea Volvo no sé, adoptó esta caja como si fuera la única para ellos y muchas carrocerías la tienen. No te desesperes, es posible que lo que está pasando con tu transmisión sea una fuga. Oye, sí, es una fuga de una tapa, ¿cuánto cuesta? O sea, espérate con calma. Sí se puede cambiar y no es difícil. La puedes comprar en la Volvo, ya la venden en otros lados, en aftermarket, y y pues tiene su chiste. Y luego ya cuando la instalan y se la dan el carro, pues sí ya se mueve rápido. Pero suceden algunos fenómenos raros, como es que yo le pongo drive o reversa y vibra mucho.
y quito el freno y sigue vibrando, como que se va jaloneando. Mira, como el carro perdió aceite y no lo perdió luego, luego, llegó un momento en que todavía se movía, pero cuando el aceite ya fue crítico, el sistema trató de corregir lo más que pudo la falta de presión, la falta de aceite, y tuvo que cambiar sus adaptativos. Entonces, cuando tú ya no tienes fuga, no va a ser tan fácil que esos adaptativos que generó la TCM para que el carro se moviera, se borren solitos. A veces sí con el escáner le podemos ayudar a resetear ese sistema. Pero aun cuando lo escaneemos, no nos debemos desesperar, pues luego, luego no quedan. O sea, luego, luego no están aprendiendo el clutch a hacer su corte. Vamos a avanzar muy rápido si podemos resetearlo con el escáner. Y ya después va a corresponder a nosotros el hacer unos recorridos largos. No son recorridos largos solo por manejar el carro, sino para que el carro haga el aprendizaje correcto del corte del embrague y asimismo de los cambios. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se resolvió lo de la fuga, no hemos todavía salido del problema. Hemos avanzado más del 50%, pero nos queda todavía mucho trabajo. No puedo decir que el cliente me esté hable y hable, ¿qué cree que ya le voy a poner la tapa? Ya estoy subiendo la caja, ya véngase al ratito por él porque ya nada más me falta... No, 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 no. Los clientes muchas veces están ahí, aquí en el carro. Pero no, resulta que no. Este trabajo se requiere de 5 días y a lo mejor hasta 6, o sea, para que el cliente no esté en la llame y llame. Yo no quiero controversias con los clientes. Yo quiero que cuando el carro ya está terminado, no, imposible entregarle a un cliente un carro de estos así. No, yo a veces me tardo hasta 3 días en 3 o 2 días, y eso los digo para que contemplen el tiempo, para que yo al manejar el carro me dé cuenta que ya está ahora sí perfecto, que puedo conducirlo en tráfico, que puedo subirlo en pendientes, en recta, en fin, que el carro ya se sienta bien. Porque a veces nosotros nos confundimos, mira, el carro ya está cambiando, ya llevamos 20 minutos y ya hizo sus cambios, no prende ningún foco. Pensamos que el carro ya está listo para que el cliente lo use. Y no, porque a veces el carro luego tiene muchas vibraciones. O a veces tardanzas en aplicar, o a veces nos puede generar golpeteos o jaloneos porque está haciendo un aprendizaje. Entonces lo que nos conviene a nosotros es dedicarle un día o 2 días completitos hasta que nosotros ya notemos que el vehículo ya está suavecito, que le aceleras y que se mueve, que llegas al alto y no está oscilando mucho. Entonces ahora sí ya puedes ser seguro de que el carro va funcionando bien. ¿Ok? No creas que porque ya se solucionó el problema de la fuga, ya, no, no, no. Es un proceso. Y viene algo aquí que les voy a explicar también más adelante, que en este momento vamos a explicarles cómo quitar el clutch y después yo les voy a explicar. Miren, yo he tenido muchos vehículos que tú te das cuenta que ya tienen mucho uso. El aceite todo oscuro, ya están tirando demasiado, ya no quieren caminar, es lógico. Pero viene otra parte, que cuando tú revisas el clutch, tiene demasiado juego, muchísimo juego. Entonces, yo lo que hago es, bueno, voy a solucionar el problema de la fuga, pero yo veo mucho kilometraje en este carro. Prefiero yo tratar de cobrar un servicio más y ajusto el clutch. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar qué significa ajustar el clutch. Como yo me he dado cuenta que los clutches tienen mucho juego, bueno, pues entonces trato de disminuir el juego de los clutches. Eso es ajustar el clutch. No cambia de clutch, no estoy hablando de meter más allá. ¿Ok? O, o si yo veo que hay demasiados códigos relacionados al embrague y que también están relacionados obviamente con la fuga de aceite, pero que ya van más allá, porque hay algunos códigos que te tienen que ver o están marcando que ya tiene tiempo el carro y que ya presenta problemas fuertes con el embrague.
concuerdan cuando, oye, mira, pues es que cómo no va a tener códigos de clutch, ya tiene casi 200,000 kilómetros. Entonces ahí yo nada más le diría al cliente que el problema es la fuga de aceite, ¿no? Yo cuando veo mucho kilometraje y un aceite muy sucio, entonces yo mejor lo que puedo pensar es que, mira, hay que revisar tu clutch. Y a veces hay dos cosas, arreglarlo, ajustarlo o reemplazarlo. Déjame ver cuánto cuesta este embrague doble en agencia o en otro lado que no sea la agencia. Alguien que tenga un embrague doble nuevo, déjame checar y te doy costo. Y la otra es, déjame comprar las partes para remanufacturar el clutch y lo remanufacturamos. Lo que tengamos más rápido y lo que de alguna manera sea más costeable. ¿Ok? Entonces, si tenemos mucho kilometraje, un aceite muy oscuro significa que no ha habido mantenimiento. Y con mucho kilometraje puede ser que los discos, pues a lo mejor todavía tengan pasta, tienen mucho juego, pero no nada más eso, sino que los émbolos, los pistones, podrían ya tener problemas. ¿Ok? Ahora también, si ya tenemos mucho kilometraje y tenemos códigos de cambios, es que mira, no es lo mismo que tú tengas códigos de cambios o de clutch cuando el carro tiene 80,000 kilómetros. Ahí más bien suena como que a una fuga de aceite grande. Pero si yo ya estoy cerca de los 160, 100, o sea, 100,000 kilómetros más, pues ahí ya tengo más riesgos de que un clutch esté mal o de que los pistones de cambio internos puedan estar mal. Entonces ahí estamos cambiando completamente la idea de los presupuestos. Siempre les he dicho que el kilometraje que tiene recorrido un vehículo es bien importante para poder elaborar un presupuesto. Bien, voy a decirle dos formas de quitar el clutch. Una, la verdad es que sí la he hecho, pero no es algo muy frecuente o muy convincente de hacer. Bien, esta parte del centro del embrague, o de a esto que está aquí alrededor, le llamamos damper. Esta parte es cuando ya no está la tapa. Y aquí tenemos cuatro sellitos, uno, dos, tres, cuatro sellitos de hule, de color de café, y que se tienen que quitar para meter ahí una herramienta. La herramienta llega hasta el fondo, es unos pernos largos que van a llegar hasta el fondo y van a remover un tornillo hueco, ¿ok? Y cuando tú remueves ese tornillo hueco, puedes hacer para afuera ya el embrague doble. Sin embargo, lo cierto es que vamos a decir que como quiera que sea quitarlo, sí se puede con esa herramienta. Sin embargo, para ponerlo necesitas mucha habilidad si es que lo quieres poner con la herramienta. Y honestamente, es más convincente o es más visual, te das cuenta que todo va bien si lo haces de otra manera. Y con la herramienta que yo te comento, vamos a poder sacar todo completo. Damper y embrague doble se saca de un solo completito. ¿Ok? Nosotros hicimos muchas veces eso, pero nos dimos cuenta que para montar, o sea, para reinstalar, no nos ayudaba mucho ese método. Entonces empezamos a tratar de hacerlo de otra forma. Y para hacerlo de otra forma, nosotros lo que quisimos es retirar este seguro que ustedes ven alrededor. ¿Ok? La estrategia era quitar el seguro, desarmar el embrague. En un momento pensamos que había que empujar hacia adentro. Hicimos muchas cosas, pero como siempre te encuentras la solución a veces casualmente. Y resulta que si nosotros hacemos mucha fuerza, no aquí donde están unidas las dos puntas del seguro, no te va a funcionar. Es muy difícil abrir el seguro de ahí. Pero si tú lo haces, déjame ver, serían como poco menos de 90 grados. Si tú te alejas un poco de la punta de los seguros y le empujas con fuerza a un desarmador, si logras abrir el seguro, sacarlo de la ranura donde está. ¿Sí? Si tú lo empujas como por aquí, sí lo logras remover.
Y ya que lo moviste por acá, le vas a seguir sacando por acá, en fin. Lo único que va a quedar después en el seguro va a ser en las puntas. Es decir, lo que vamos a tener puesto el seguro, ¿dónde están las puntas? Acá está. ¿Sí? Aquí en esta parte es donde vamos a tener todavía el seguro, pero como ya lo sacamos de la mayor parte del lugar, ya está demasiado fácil para poderlo botar. ¿Ok? Entonces no lo intentes sacar. Quiero sacar el seguro, pero no intentes desde aquí. Inténtalo un poquito más alejado, con fuerza, y el seguro sí se abre. Y bueno, ¿y luego qué pasa? Es que si yo quito el seguro, voy a hacer lo siguiente. El embrague doble está compuesto por dos partes. ¿Ok? Lo primero que ustedes ven ahí son los dampers. Y detrás de los dampers, entonces está el conjunto doble. En los dos, el embrague doble. ¿Ok? Y ese es el método que nosotros estamos usando. Tal vez suene un poquito informal, si tú quieres, pero deberías de saber que es muy seguro. O sea, es muy seguro desarmarlo de esa manera. Bien, ok. Así sería si tú quitaste, aflojaste el tornillo hueco, que además no lo vas a ver, simplemente tú vas a sentir que está aflojando y de repente ya sientes flojo el embrague doble. Esto lo vamos a echar hacia afuera. ¿Cómo lo echamos hacia afuera? ¿Cómo echamos hacia afuera este embrague doble? Se ve que no caben los dedos. Es correcto, los dedos no caben, no puedes cargar el embrague doble. Entonces, imagínate tener dos bastones similares a los bastones de una soporte de batería. Ya es que el soporte de batería lleva dos bastoncitos con sus mariposas. Pues algo así parecido a unos bastones vamos a utilizar para poder sacar el embrague doble. Es suficiente con un par de bastones que estén fuertes y puedes cargar sin ningún riesgo el embrague doble a la mesa de trabajo. ¿Ok? Vamos a poner, obviamente, no vamos a sacarlo de lado porque caería, se saldría y caería el embrague doble. Lo vamos a poner con el embrague viendo hacia arriba, ¿sí? Con la concha viendo hacia arriba. Entonces, con los dos bastones vamos a jalar completo el embrague doble. Ojo, si es que lo sacaste completo. Pero vamos a suponer que no lo saqué completo. ¿Ok? Quité el seguro. Ok, quitaste el seguro. Ok. Y cuando tú quitas el seguro, lo que vas a retirar del embrague doble son los dampers. Igual, poner los dos bastones y jalas hacia arriba. ¿Qué es lo que vas a tener en la mano? Los dampers. No lo vas a sacar completo, solo vas a sacar la parte de enfrente. Estos son los dampers. Este. Esto es lo que tú estás sacando cuando lo jalas. Ya no tienes el seguro. El seguro es en forma de L. Por eso cuando está colocado, jamás lo vas a poder sacar por las puntas. Pero sí, más hacia arriba, sí hay manera de sacarlo. Sí sale, la verdad es que sí sale. Y de igual manera, para ponerlo, va a ser una forma diferente, pero sí se puede. Yo lo hago de esa manera porque a mí me queda más claro el saber que al haber colocado este embrague en la caja, quedó bien apretado. Por eso lo hago de esta manera. Es que a veces cuando tú lo pones con la herramienta, ni siquiera tienes manera de hacer fuerza. O se te barre cuando quieres hacer fuerza. En cambio así, como lo van a ver ahorita, es más convincente que el embrague quedó bien apretado. Ok, entonces ya quitaste el damper. ¿Qué se queda atrás? Ah, atrás ya queda esto. Este es el embrague doble. Este es el damper. Este es el embrague doble. Ok, este embrague doble ya está fuera de su lugar. Sí, si tú ves esto, es porque ya está fuera de la caja. Entonces lo que vas a ver es esto. Esto es lo de la parte frontal. Una vez que tú ya quitaste el damper, ya lo quitaste, los resortes, lo que viste que estaba en la parte de frente. Lo que tú vas a mirar es esto. Esta es una campana donde va la flecha de entrada 1. La flecha de entrada 1 en las transmisiones de doble cambio
pertenecen a los cambios impares, primera, tercera y quinta, porque esta es una caja de 6 cambios. No recuerdo si la reversa también, pero cuando menos primera, tercera y quinta se quedan en esta campana, en la flecha de entrada uno. Perdón. Bueno, tú quitas esa campana y vas a encontrar otra campana, pero más chiquitita. Esa campana es la de los cambios pares, donde vas a tener segunda, cuarta, sexta, y no recuerdo si también reversa. Pero bueno, en un ratito más saldremos de la duda. Ahora, de los cambios impares va a ser el cloche C1, cloche C1. Y el de los cambios pares va a ser para el cloche C2, C2. Entonces la campana grande es para el cloche C1, cambios impares. La campana chiquita es para los cambios pares, es el C2, cloche C2. El estriado es más grande y aquí el estriado es más pequeñito. Bueno, ya quitaste las dos campanas. Ahora sí, cuando tú quitas las dos campanas, tú puedes ver los discos y puedes ver el tornillo hueco. Este es el tornillo hueco. Ahí tú puedes hacer una herramienta para poderlo aflojar. La herramienta que te comentaba es de 4 pernos. Voy a compartirles después unas imágenes, pero vuelvo a repetir, nos ayuda mucho a quitarlo y sacarlo completo, pero cuando lo instalas es demasiado difícil. Necesitas tener mucha habilidad para poder meter, enroscar el tornillo y luego apretarlo. Entonces lo que hacemos nosotros es que como está desarmado el embrague, con la mano metemos el tornillo hueco y con una herramienta que hicimos, pues le damos el torque final, lo apretamos. Algunos dicen, bueno, pues ya le pego con el desarmador o con algo. Lo cierto es que no va súper apretado y lo cierto es que el tornillo no va con sellador de cuerdas, no tiene Loctite. No podemos dejarlo flojo, no, para nada, ni tampoco nos podemos exceder en la fuerza, ¿ok? Y créemelo, que quitar y poner este clutch en la manera en como yo les he estado explicando, está fácil. Tanto para quitarlo como para ponerlo es fácil, ¿ok? Aquí quiero explicarles una cosa, voy a regresar tantito, miren, aquí están los discos, es el embrague doble, y aquí vemos como unos huecos, unas ventanas. Alrededor hay varias ventanitas. Bueno, este va a ser el punto de unión entre el embrague doble y el damper, ya que el damper tiene como si fueran varios dientes, mira, uno acá, otro acá, otro acá. Y esos como dientes externos que tiene aquí, o estos cuadros externos que tiene a la orilla, pues obviamente que van a entrar aquí. De hecho, hay que alinearlos, ¿no? Porque si tú piensas que por soltar el damper va a entrar en estos huecos, pues es lógico que no necesariamente, ¿no? Tienes que alinearlo para que estos cuadros, los dientes, entren en estos huecos que tiene el embrague doble. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya les expliqué cuál sería el procedimiento para quitarlo. Ahí tenemos una caja y tenemos un embrague. Obviamente vamos a practicarlo aquí, pero quiero que ustedes se den cuenta de qué se trata esto. Y también que como yo te comentaba, es que muchas veces cuando el carro ya supera los 100,000 kilómetros, aquí tú puedes ver los discos y si tú checas el juego que tienen, pues te vas a dar cuenta que tienen un montón de juego. Entonces, lo conveniente es tratar de ajustarlos, ¿sí? Tratar de ajustarlos para que cuando el carro ya esté funcionando, se sienta muy bonito, se sienta muy padre cuando el carro se mueva, ¿ok? Muchos piensan que no, es que esos coches tienen mucho juego. Bueno, de alguna manera sí tienen juego, más de lo que un clutch convencional de caja de automática. Pero tampoco debe de haber un exceso de juego, ni puede haber un juego bajo, ni puede haber demasiado juego, ¿ok? Por eso es que cuando tiene mucho kilometraje y los dejamos a un menor juego, el carro se siente como cuando, bueno, se siente súper bien, muy parejito.
Muy, 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 muy parejito. Bien, aquí estamos de nuevo para que tú observes las campanas. La del close 1, cambios impares, la del close 2, cambios pares. Y luego tenemos el tornillo hueco, que es el que va a mantener la unidad del embrague doble dentro de la transmisión. Tenemos más imágenes para que las pueda observar con toda la calma del mundo y sepas cómo es. Aquí no va a haber, en esas partes no tenemos nada en qué preocuparnos, realmente, ¿no? Es muy difícil que tú encuentres esas rondanas rotas, porque tienen muy buena lubricación. Pero vamos, en caso de que llegaran a estar rotas o dañadas, pues se tienen que reemplazar. Y estaríamos hablando de que si no tienes una rondana, bueno, pues los componentes tendrían mucha rebaba porque estarían pegando unos contra otros. Y acá lo que tenemos es los dampers. Este damper tiene un cierto conjunto de resortes que están separados por unos divisores de plástico, ¿ok? Pero esos divisores de plástico se podrían romper y entonces lo que tenemos en lugar de un damper, un conjunto de resortes de diferentes diámetros, lo que vamos a tener es una sonaja que puede generar mucho ruido y vibración. Estos dampers también se cambian si el damper tiene desgaste, si ya tiene un montón de juego, pues no sería recomendable volverlo a ocupar, pues tenemos el riesgo de vibraciones, de ruido y tendríamos que reemplazarlo. ¿Ok? También es un componente que si no está al 100% se tiene que reemplazar. Se supone que antes se podrían abrir y vendían el repuesto de los resortes. En este caso viene soldado y solamente lo podríamos abrir si lo mandamos al torno. Pero por el otro lado tendríamos que tener el kit de resortes para poderlo reparar. Miren, aquí tenemos una vista más a fondo de cómo vienen por dentro y que así deben de estar. Y en el centro no debe de haber mucho juego, de lo contrario, pues prácticamente quedaría inservible y tendríamos que reemplazar. Bien, por último, entre el damper y el embrague doble vamos a tener un diafragma. Entonces, ese siempre desde que empezamos a desarmar, una vez que tú quitas el damper, fíjate bien cómo viene ese diafragma, porque obviamente cuando lo vuelvas a armar, el diafragma tiene que quedar en el mismo lugar, en el lugar que, como tú lo quitaste. Bien, ahora como comentamos hace ratito, pues fíjate que el embrague doble se puede remanufacturar. Es un embrague que puedes encontrar todo y pues si tienes discos, si tienes pistones, si tienes sellos, pues lo puede uno ajustar. Ojo, este no es un embrague que tú tengas que mandarlo al torno, que tú necesites una super herramienta y que no la tienes y que la tienes que buscar en algún lado. Nada de eso. No necesitas ninguna herramienta especial más que un soporte y un soporte que tú puedes hacer con partes que tengas tú en tu taller. ¿Ok? Si puedes conseguir el juego de juntas con pistones y puedes conseguir el paquete de discos, el paquete de discos muchas veces cuenta con discos de metal para hacer ajuste. Así es que sí puedes hacer una reparación de un clutch doble de la MPS6 y dejarlo muy bien. ¿Ok? En la marca Transtec sé que existe un kit donde vienen los pistones aulados, pero no nada más están los pistones aulados, sino también hay unos O-rings que hay que colocar. También los hay. Y en la marca de Ray Bestos hemos encontrado kits de discos y kit de discos de fricción y kit de discos de metal. ¿Ok? Es un procedimiento muy, muy, muy parecido eh, a un sistema convencional. ¿Ok? Lo primero que podemos hacer es retirar el soporte de discos de la carcasa que va en la parte de atrás. Es lo primero que podemos hacer. Y lo vamos a hacer
de una manera muy similar cuando desarmamos un embrague. Tenemos que comprimir los resortes, quitamos el seguro y entonces ya tenemos separados los soportes de la carcasa trasera. Y después ya nada más queda el pistón de adelante, que es algo fácil de quitar. Solo hay que hacer presión y quitar el seguro para poder tener solo puros discos. Bien, ahorita vamos a mostrarles estos componentes y decirles cómo es que se puede desarmar. Lo cierto es que es algo ligeramente sencillo. Creo que lo más difícil a veces es conseguir las refacciones, pero el armarlo y desarmarlo no es que no te quite tiempo, no es que sea demasiado difícil o fácil. Es como cualquier trabajo que puedes hacer. Aquí quiero comentarles algo muy importante. La clave y el éxito de este trabajo es el que te fijes muy bien y que no es nada difícil que lo hagas, cómo va colocado el pistón, la canastilla de resortes y la tapa del émbolo. Si tú colocas bien el pistón, que es lo más fácil, y luego pones la canastilla de resortes de forma adecuada y la tapa del émbolo, tienes seguro el éxito. Lo que pasa es que la canastilla de resortes de repente como que nos equivocamos de repente, como que pensamos que va de una manera. Es que de repente desarmas y por inercia vas desarmando y vas colocando tus componentes, sin tomar en cuenta que la posición de la canastilla de resortes es crítica. ¿Ok? Entonces ya cuando quieres armar, es tan difícil recordar que, bueno, ¿cómo quité esta canastilla? Y entonces empiezas a probar de varias formas. Y lo cierto es que si no la pones en la manera correcta, en el momento que tú comprimes la canastilla de resortes para poner el seguro, por más que la comprimas, no va a entrar el seguro. ¿Ok? Entonces la clave para que no perdamos tanto tiempo, para que el close quede bien, el close doble quede bien armado, pues sinceramente va a depender de que no nos olvidemos de cómo va el orden de pistón, canastilla de resortes y tapa del émbolo, que no es, de verdad, si lo haces con calmita no va a haber problema. Ok, yo te lo digo porque de repente decíamos, a ver, ¿qué más hay que desarmar? Ah, y el seguro, quítale el seguro, pum, pum, ¿qué hay? Pum, 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 y entonces cuando vas desarmando y no te vas fijando en el orden de las cosas, dices, bueno, los dos son iguales. A ver, los vas desarmando, pero así como desarmaste el uno sin fijarte y desarmaste el 2 sin fijarte, lavas las piezas y cuando ya están limpiecitas para armar, entonces ya empieza la duda con la canastilla de resortes. Y cuando la pones de una manera, entonces te das cuenta que ya no quedó igual, pero no sabes si el problema es por la canastilla, o por el pistón, o por la tapa del émbolo, sino es al tratar de hacer uno y otro y otro y otro y otro intento, que al final te das cuenta que era la canastilla la que estaba ocasionando el problema. Y aquí te estoy dando una idea de cómo debe de ir. Esta es la tapa del émbolo, esta va hasta arriba y tiene que estar de esta manera. Primero la canastilla de resortes, la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, tiene como una cubierta. Eso es lo que vamos a poner hacia arriba y después la tapa del émbolo. Esta parte donde podemos ver los resortes lo vamos a mandar hacia el pistón. Bueno, pues vamos a tratar de hacer esto para que ustedes lo vean ahorita aquí en el banco. Vamos a dejar de compartir esta parte para que podamos ver en vivo lo que es el embrague doble. ¿Va? Ahorita nosotros tenemos un embrague fuera de la caja y después vamos a tenerlo, o lo más bien lo vamos a montar dentro de la caja. Bueno, pues vámonos por partes. Esa es la tapa que estábamos comentando,
que es la que genera una fuga muy fuerte de aceite. Esa es la que ustedes tienen que cambiar. Aquí podemos ver que en el centro tiene muchas rayitas. El detalle de este material es que es tan frágil que ni parece que fuese un retén, es decir, no es rígido, pero es un material especial, ¿ok? Entonces es muy bueno durante un cierto tiempo porque va siguiendo el movimiento del centro, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Con el tiempo, con el calor, con el envejecimiento del aceite, esto deja de, en algún momento, de sellar. Acá también, como se dan cuenta, lo que decíamos, alrededor está vulcanizado. ¿Ok? Y en la parte de atrás no lleva ningún resorte como los retenes convencionales. ¿Ok? Este tipo de materiales se están usando hoy día en muchos retenes, inclusive de motor, de cigüeñal. Ahora, ¿cómo es que se quita la tapa? Mira, por ejemplo, aquí se ve que nosotros con un desarmador largo empujamos hacia afuera y si haces una buena palanca, pues con eso es suficiente para que se salga la tapa. ¿Ok? Esto es lo que hay que reemplazar para que no haya fugas. Ahora, esto que está aquí es el damper. El damper está unido con el embrague doble, con este seguro, que es un seguro en L. ¿Por qué seguro en L? Ah, porque tiene aquí un doblez, un pequeño doblez, y parece que el perfil es una L. Ahí está. O sea, no es plano, no es plano. Y la L es precisamente para evitar pues, que se salga fácil. ¿Ok? Entonces, esto, aquí hay dos puntas y va a estar sobre esas partes. Entonces es muy difícil que nosotros lo podamos, ah, sacar de su lugar. ¿Ok? Pero, y este pesa un poquito, pero cuando lo estamos cargando, no cuesta ningún problema el retirarlo. Ahí está. Entonces son los dampers, amortiguadores o dampers, como lo quieran llamar. Aquí en el centro de este damper, porque este es el que va hacia el motor y este es el que va hacia la caja. Aquí hay resortes y acá lo que tenemos es un muelle. ¿Ok? Bien, aquí trabaja el retén en esta parte. Y esto pareciera pues, ser muy fijo, pero tiene cierto movimiento. Esto, parte de la antena, se va a unir con la parte de acá donde se encuentran los resortes. ¿Ok? Pues esto se va a ir moviendo y el retén lo va a ir acompañando en todo momento. Bueno, entonces esto que decíamos es solamente los dampers. Y como ustedes se dan cuenta, aquí tienen varios cuadros. Y esos cuadros que están aquí van a entrar en los huecos que tiene la unidad doble. Muy bien. Fíjense aquí cómo tiene unos sellitos de cafés. Aquí. Ya ni los quité. Aquí se mete una herramienta. Se quita los cuatro y se mete una herramienta para aflojar el tornillo. Pero la verdad es que ya ni los quité porque yo no lo aflojo de esa manera. ¿Ok? Y todavía tiene mucho aceite. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando tú quitas eso, fíjate lo que vas a ver.
Ya quitaste el damper. El diafragma. El diafragma va con los picos hacia arriba. Así, no va así. Con los picos hacia abajo no. Va con el pico hacia arriba. Y hay que acomodarlo de tal manera que no vaya a atorar, que no quede ahí en medio de los huecos, sino que quede fuera de los huecos, para que pueda asentar bien el damper. Ok, tenemos el diafragma, ahí lo podemos ver en la orillita. Quitamos. Y lo que ahora vamos a ver son las campanas que vimos ahorita en la presentación. Está esta que es la grande para los impares, C1, y esta otra que es para los pares, para el C2. Ese no tiene ninguna rondana, no la tiene acá, no tiene, está sin rondanas. Pero este tiene dos. Una la tiene aquí en la parte de enfrente y tiene otra en la parte de atrás. ¿Sí? Esta tiene dos rondanas y la otra no tiene ninguna rondana. Es normal, ok. Nada acá y tampoco nada acá. ¿Pero por qué no tiene nada acá? Ah, porque el tornillo hueco tiene también dos. Una adentro y la otra hacia afuera. Oye, ¿por qué me decías que con la herramienta no se podía? Mira, este embrague entra en un cople que va en la parte del medio de la transmisión. Y si tú te fijas, el tornillo es de cuerda fina. Una cuerda muy, muy delgadita. Esta cuerda. Entonces, cuando tú pones el clutch, lo cierto es que no vas a tener la certeza. Si tú no ves el tornillo, porque no lo vas a ver, tú no vas a tener así como que la certeza desde el damper de que esto está entrando derechito y que lo estás apretando derechito y que no se te está barriendo la cuerda. Siempre vas a tener como que duda. O sea, no, no estás así 100% convencido de que esto está entrando derecho. Pero si tú lo tienes como ahorita, es decir, yo pongo esto en el cople de la transmisión y con la mano pongo esto y lo llevo, pues estoy totalmente seguro de que entró bien, de que lo puedo apretar al torque correcto, que si no lo veo es completamente diferente. Y como sí se puede hacer esto, bueno, pues es la forma en que nosotros lo hacemos. Cuando nosotros vamos a colocar el damper, vamos a tener una pequeña desventaja, porque esto debería de estar más levantado y está cayendo por su propio peso. Pero tratamos de empujarlo tantito hacia adelante y de verdad que hemos podido lograr armar muy bien estos embragues. Bien, ¿qué más? Bueno, pues lo que tenemos aquí es que los discos están aquí en el centro, es el soporte de discos, pero nosotros necesitamos quitar esta carcasa, ¿ok? Bueno, pero antes que cualquier cosa, podríamos nosotros, mira, checar el juego de los discos. Para mí esto ya está fuera de tolerancia, ¿sí? Oye, pero si el carro puede trabajar bien así, claro. Pero si yo lo ajusto, va a trabajar más tiempo. Voy a eliminar el riesgo que de repente haya golpeteos, porque a lo mejor así de repente trabaja muy bien y de repente golpea. Entonces a mí me conviene mejor cerrar un poquito el embrague, o sea, quitarle juego. Sin exagerar, porque también si lo quiero dejar sin nada de juego, bueno, pues también estaría yo metiéndome en un problema. ¿Ok? Todo lo que sea discos, a mí me gusta mucho checar qué juego tiene, ¿ves? Para que, ahí está. Para saber si necesito quitarle, ponerle, o etcétera, etcétera. Y tiene, no, tiene 100 milésimas. Voy a levantarlo con calmita. Tiene 105 milésimas.
No es 100. Bueno, 105. Entre 100 y 105, pero a mí se me hace que es mucho. Ok, ese es uno. Ahora vamos a tratar de ver el otro. Ok, vamos a ver aquí. Tiene como 100. Más o menos cada quien tiene como 100, 105. Pienso yo que el uno podría quedarse con ese juego. O podríamos dejarlo en 90 y al otro tal vez por dejarlo en unos 85 u 80. Le beneficiaría. Si tienen 100 en milímetros, estaríamos hablando como más de 2 milímetros, casi 2,5 por así decirlo. Y siento que sí podríamos ayudar con unas 10 milésimas de ajuste para cada uno de ellos. Eso siento que sí lo podríamos mejorar. Sí se siente bastante. 105 una prox en cada uno de los embragues, tanto C1 como C2. Bien, ahora les decía, bueno, ¿y cómo podríamos lograr el desarmarlo? Bueno, vamos a ver si lo podemos desarmar de una vez. Necesitamos un soporte, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es quitar la carcasa. Y para quitar la carcasa necesitamos algo que esté arriba de la altura de la carcasa para que no se apoye ahí. Déjenme, ahorita les vamos a poner. Lo que pasa es que queremos hacer presión sobre la misma carcasa y no hacer presión en el centro. Ok, ahora vamos a necesitar esto.
un poquito alto. Algo más bajito vamos a poner. Le voy a quitar ese seguro y ya podríamos quitar la carcasa de la unidad. ¿Ok? No tenemos demasiado espacio para quitar y poner el seguro. Por eso es que tenemos de tener mucho cuidado al desarmar. Ok. Y ahora, ahí está. Quedó aquí el pistón. Está pegado el pistón con la tapa del émbolo. Vamos a despegarlo. Está bien. La tapa del émbolo. Y este es el pistón. ¿Ok? Esta parte que es lo vulcanizado es lo que va a secar. Así va. Y luego esto va así. ¿Ok? Y la canastilla de resortes, ¿dónde la pusimos? Está puesta acá. Va a quedar así. Muy bien. Ahora aquí ya lo que podemos observar es el conjunto de discos. Para empezar, este disco siempre va a venir muy desgastado en el centro, porque es el punto de apoyo con la tapa del émbolo. Aquí. El émbolo no va a hacer contacto directamente con estos discos, sino con la tapa del émbolo, y aquí es donde se marca algo parecido a lo que sucede con los discos de un embrague de Honda. Ok, mira, este tapa, ahí está. Este borde de la tapa es que está aquí,
va a hacer contacto con el disco. Y es por eso que con el tiempo pues se va marcando. Aquí estamos perdiendo como unas 4 o 5 milésimas y a veces es más de acuerdo al uso. ¿Ok? Y ahora vamos a ver aquí estos discos. Estos discos, como ustedes se dan cuenta, vienen como direccionados, ¿sí? Vienen como con una inclinación y en este caso la inclinación como que corre hacia la izquierda, o que se va inclinando hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces vamos a ver si el otro está igual. Todos los discos deben estar direccionados de la misma manera. Mira aquí como ya se ve como negruzco, como que ya se anda queriendo patinar. Y eso se debe al exceso de juego que tiene el disco. Este también se ve que direcciona hacia la izquierda. Aunque lo estamos viendo de espaldas. ¿Ok? Y de espaldas, si lo veo así de frente, entonces estaríamos viendo como hacia la derecha. ¿Ok? Los discos de metal se van desgastando también. Hay veces que uno, mira, aquí en la orillita podríamos notar que esto se siente como filoso, como si esto estuviera más alto que esto. Y eso se debe a que el disco se está desgastando. Entonces, estos, ahorita como los voy quitando, se ve que están direccionados hacia la izquierda, pero si los vemos de frente sería hacia la derecha. Los estoy viendo de espaldas. Quito la carcasa está a espaldas de este soporte de discos. No olvidar nunca esta parte de la dirección que llevan. Ahora, aquí tenemos otro desgaste. El primer disco que tenemos también se desgasta. Como esto se apoya en el soporte, se empieza a recargar en esta parte y hay algunos que ya tienen, no sé, unas 3 o 4 milésimas de juego, de desgaste. Ok, vamos a ver, vamos uno, dos, tres. Este C1 tiene cuatro discos de fricción. El diámetro se ve más grande, aunque no corresponde a lo que ocupamos de pasta. Sí, todo esto de la orilla se ve de un diámetro más grande, pero vamos a comparar con los otros discos si el centro es del mismo diámetro. ¿Ok? Bien, en los otros discos se encuentran, o para desarmarlos, hay que voltearlos. Esto donde me voy a apoyar es la caja del émbolo. Y bueno, y esto no necesita la parte de abajo. ¿Los seguros son iguales? Sí, los seguros son iguales. Ok, los seguros que... Ahí está.
Bien, los seguros son iguales. Mismo diámetro y el espesor también es igual. Este no, este se ve marcado en el centro porque va donde está el estriado de la carcasa trasera. Este no se ve marcado en el centro porque no hay estriado en la parte donde está trabajando. Entonces, si te das cuenta, este embrague doble está fácil de trabajar, de ajustarlo, a diferencia de otros embragues dobles que la verdad, pues no van a tener la misma facilidad que este. ¿Sí? De la tapa del émbolo. Bueno, aquí lo tenemos, esta es la tapa y la canastilla de resorte. Ahí está. ¿Ok? Listo. Ahora viene el conjunto de discos que de igual manera, es que esto va así, ¿no? Esto es lo que va a pegar con los discos. Acá arriba. Pues, ¿ok? Entonces quitamos la tapa, que es esta, y obviamente vamos a ver el pistón viendo hacia abajo. Después vamos a ver la canastilla de resortes de esta manera. Primero la tapa y esta parte del centro de la tapa apoyándose aquí en la orillita, este contorno de la canastilla de resortes. ¿Ok? Y ahora viene el paquete de discos. Esto ya lo estamos viendo de frente, como estuviéramos viendo hacia el motor. ¿Ok? Aquí podemos ver el desgaste que hace la tapa del émbolo cuando está pegando con el disco de metal. Ya se ve café, ¿no? Ya se ve con algo de desgaste. Y aquí lo que vamos a ver es que la inclinación es al sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. El otro también realmente lo está haciendo hacia la derecha, pero a este lo vemos de espaldas y a este lo estamos viendo de frente. ¿Sí? Bueno, aquí están los discos de metal. Como les digo, estos se van desgastando también. El material del metal se desgasta y aquí queda en la orillita como un filito, como si esto quedara a la altura original y lo del centro con desgaste. Bueno, aquí llevamos dos discos, pero lo que quiero ahora que vean es como que el área de pasta de los discos, tanto los del C1 como los del C2, son iguales. Lo único que estos tienen la parte de afuera un poquito más grande, pero en la parte donde hay la pasta es exactamente la misma área. Y también tenemos cuatro discos de pastas para este C2. Uno, dos, tres y cuatro. Inclinados hacia la derecha. Bien, aparte de lo que ya vimos, vamos a tener un par de sellos.
Este rojito que está aquí, se ve luego, luego. Y uno negro que va abajo, ¿no? No, nada más tenemos el rojito, perdón. Sí, nada más es el rojo. Es un orden rojo. Y acá también. Ya podemos ver. Es lo que tenemos aquí en el soporte de discos. Y ya se fijaron que para desarmarlo, pues no es así como que difícil, ¿no? Nada más hay que tener mucho cuidado, acomodar todo con cuidado, para que cuando tengamos que volver a armar, se arme todo en la posición correcta. Ahora, aquí vale la pena, ahí tenemos que revisar que, como aquí en el centro trabajan unos anillos, hay que checar que no estén muy marcados las ranuras o donde trabajan los anillos, que no hayan hecho un surco grande, porque si hay un surco muy grande causado por los anillos, obviamente vamos a tener una fuga de presión y va a ser necesario cambiar el centro del soporte de discos. De no ser así, pues bueno, quiere decir que podemos volver a reutilizar todo eso. ¿Ok? Entonces ya se dieron cuenta cuál es la forma en que se tiene que desarmar este embrague doble de la transmisión MPS6. Ya vimos los componentes hidráulicos, que son los émbolos, y los componentes del conjunto de discos de pasta y metal. Vamos a hacer una limpieza de todos estos materiales para poderla armar y vamos a ver si tenemos los discos suficientes para poder hacer un ajuste, y de los 100 milésimas 105 que vimos que tenían, vamos a hacer lo posible por bajar ese ajuste, cuando menos unas 10 milésimas más. Ok, vamos a ver si lo tenemos y que ustedes vean cómo se vuelve a armar este conjunto de discos, y después que ustedes vean cómo se hace para que este embrague doble quede colocado en la transmisión. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por esta sesión. El día de mañana vamos a mandarles el material didáctico y bueno, pues ya quedó aquí una pequeña demostración de lo que se va a hacer con esta parte. Esto viene a veces demasiado acompañado o muy acompañado con el cambio de la tapa. Es decir, yo puedo cambiar la tapa y el close ahí que se quede. No pasa nada, o no porque el clutch tenga juego ya va a haber fuga, no. A veces yo lo asocio porque digo, bueno, es que el carro tiene mucho kilometraje. Y bueno, por un lado ya le corregí la tapa, pero el cliente se va a estar quejando de que siente de repente que golpea, etcétera, etcétera. Entonces me adelanto y digo, bueno, si ya tiene mucho kilometraje, voy a ver cómo anda de pistones, cómo anda de juego. Le doy una revisadita y ya le hablo y le digo que tiene que reparar su embrague doble, o le digo que simplemente hay que ajustarlo. Y ello me ayuda a mí a ganar un poco más y que el cliente quede más a gusto con el trabajo. ¿Ok? Bueno, pues sería todo por esta ocasión y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Buenas noches a todos.